Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una historia de amor, de sorpresas y, sobre todo, de una decisión que ha cambiado la vida de dos personas de la manera más emocionante posible. Y es que el título lo dice todo, Kerem y Hande eligieron su fecha de boda sorpresa. Sí, han leído bien. No se trata de una boda sorpresa para los invitados, no. Se trata de que ellos, Kerem y Hande, han decidido dar el sí, quiero, de una forma completamente inesperada y en un momento que solo ellos conocían. Ya se están imaginando las miles de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cuándo? ¿Por qué sorpresa? Pues quédense conmigo porque vamos a desgranar cada detalle de esta increíble historia que nos llena de optimismo y ganas de creer en el amor espontáneo y verdadero. Y antes de empezar, si les encanta el contenido de nuestro canal, si disfrutan de estas historias que nos inspiran, no olviden darle ese botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Así que, ¿por dónde empezamos con esta pareja tan especial? Kerem y Hande, para quienes no los conozcan, son dos almas gemelas que llevan compartiendo su vida un tiempo considerable. Se les ve juntos en eventos, en fotos, en sus redes sociales, y siempre transmiten una conexión tan genuina, tan palpable, que muchos de sus seguidores, y me incluyo, esperábamos esta noticia con ansias. Pero lo que nadie se esperaba ni de lejos, era la forma en que iba a llegar. La fecha de su boda no fue anunciada con meses de antelación, ni hubo filtraciones, ni indirectas. Simplemente un día, boom. Aparecieron las fotos, los vídeos, la confirmación. Kerem y Hande se habían casado. Y lo más impactante es que ellos mismos eligieron esa fecha sin avisar a casi nadie, o mejor dicho, sin que se supiera públicamente hasta que todo ya había sucedido. Imaginen la sensación, la emoción de tomar una decisión tan trascendental, tan importante para su futuro, y hacerlo de una manera tan íntima, tan personal. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué los llevó a tomar esta decisión tan poco convencional? Bueno, según lo que hemos podido averiguar y por los comentarios que ellos mismos han compartido en sus redes sociales, parece que Kerem y Hande son personas que valoran la autenticidad y la espontaneidad por encima de todo. No les gustan las grandes formalidades, las presiones externas, ni las expectativas que a veces vienen con eventos tan mediáticos como una boda. Probablemente sintieron ese impulso en un momento determinado, miraron a los ojos del otro y dijeron, ahora. Hoy es el día. Queremos ser marido y mujer, ahora mismo. Y esa valentía, esa audacia de vivir el momento, de priorizar su amor y su conexión por encima de todo lo demás, es lo que hace esta historia tan fascinante. Han sido muchas las especulaciones. Algunos dicen que lo hicieron para evitar el estrés de una boda tradicional, otros creen que querían una celebración puramente íntima y significativa, lejos de miradas curiosas y de las opiniones ajenas. Y es muy posible que sea una combinación de todo eso y mucho más. Lo cierto es que la noticia, cuando se hizo pública, causó un auténtico revuelo. Los fans estaban emocionados, sorprendidos, y muchos expresaron su admiración por la decisión de la pareja. No se trataba de una boda de cuento de hadas con cientos de invitados y un vestido de diseñador escandalosamente caro, sino de una declaración de amor pura y sincera, envuelta en la sorpresa y la intimidad. Imaginen la logística. Si bien no fue una boda sorpresa en el sentido de que se casaran en secreto y nadie lo supiera, sí que la elección de la fecha fue completamente suya y para ellos. No hubo planes a largo plazo para la organización de una fiesta masiva, sino que probablemente fue una decisión impulsiva y muy personal. Esto nos lleva a pensar en la idea de que a veces, las cosas más bellas de la vida suceden cuando menos las esperamos, cuando nos atrevemos a romper con lo establecido y a seguir nuestro corazón. Además, esta decisión también habla mucho de la madurez de la pareja y de su relación. No necesitaban una gran boda para validar su amor o para demostrarle al mundo que estaban juntos. Su compromiso es algo que ya venían demostrando día a día. La boda fue la culminación de ese amor, la formalización de un compromiso que ya existía en sus corazones. Y hacerlo de esta manera tan única y personal, sin duda, les ha permitido vivir ese momento con una intensidad y una felicidad aún mayores. Podemos imaginar las escenas, un atardecer romántico, una cena íntima, o simplemente un momento de profunda conexión en el que se miraron y supieron que era el momento perfecto.
No necesitaban un lugar espectacular, ni una orquesta. Necesitaban estar juntos, frente a un juez o ante un testigo. Y declarar su amor eterno. Y así lo hicieron. Las imágenes que han compartido muestran una felicidad radiante, una complicidad que traspasa la pantalla, y una profunda gratitud por haber tomado esa decisión juntos. Por supuesto, no han faltado las preguntas sobre el futuro. ¿Tendrán una celebración más grande en el futuro? ¿Será algo más público? Solo el tiempo lo dirá. Lo importante aquí es que Kerem y Hande han marcado un hito en sus vidas de una manera que los representa plenamente. Han demostrado que el amor no tiene por qué seguir un guión preestablecido, que la felicidad se puede construir a su propio ritmo y a su propia manera. Y eso, amigos míos, es una lección valiosa para todos nosotros. La reacción de sus familias y amigos más cercanos también debió ser interesante. Imaginen la sorpresa de enterarse de que los recién casados son Kerem y Hande. Sin duda hubo un poco de incredulidad al principio, pero estoy segura de que pronto se vieron contagiados por la alegría y el amor que emanaba de la pareja. Es probable que hayan celebrado de alguna manera, una reunión más íntima para compartir la felicidad y el amor que los une. En un mundo donde todo parece tan calculado, tan planeado, la historia de Kerem y Hande nos recuerda la belleza de lo inesperado, la importancia de escuchar nuestra propia voz y de tomar decisiones que resuenen con nuestra alma. Nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa en una relación, y es la conexión, la confianza, el respeto mutuo y, por supuesto, la valentía de amar y dejarse amar sin reservas. Pensando en la posibilidad de una futura celebración, quizás algo más público, sería una excelente oportunidad para que sus seres queridos compartan su alegría. Pero lo que está claro es que la esencia de su unión, esa chispa de espontaneidad y amor que los caracteriza, nunca se perderá. Su decisión de casarse de una forma tan única es, en sí misma, una declaración de su individualidad y de la fuerza de su vínculo. Y esto, chicos y chicas, es lo que hace que estas historias sean tan especiales. Nos sacan de la rutina, nos inspiran y nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa que existe. Kerem y Hande nos han dado una lección de vida, una lección de valentía y de amor verdadero. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, Kerem y Hande han tomado la decisión de casarse eligiendo su propia fecha, una elección sorpresa que ha causado revuelo y admiración. Lo han hecho priorizando su intimidad, su autenticidad y su conexión, demostrando que el amor no necesita grandes formalidades para ser real y poderoso. Su audacia y espontaneidad son un recordatorio de que las decisiones más importantes en la vida a menudo vienen cuando menos las esperamos, y que seguir el corazón es el camino más seguro hacia la felicidad. Nos han inspirado a reflexionar sobre el significado del matrimonio y a valorar la importancia de vivir el momento presente con nuestras parejas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta pequeña aventura. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta decisión de Kerem y Hande. ¿Han vivido algo similar? ¿Creen que es el futuro de las bodas? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta maravillosa historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, y que el amor y la sorpresa los acompañen siempre. Hasta la próxima.